El nuevo tipo de cambio en Bolivia ordena la economía o encarece tu vida. Importados, IVA, aranceles y remesas cambiarán. ¿Quién gana y quién pierde con esta medida? Bueno, lo primero es decir que es una buena medida en el sentido de que ya no vamos a tener distintos tipos de cambio. Teníamos un oficial que no servía casi para nada, teníamos un tipo de cambio de referencia, otro paralelo, etcétera. Y sobre todo cuando tú recibías dinero del exterior, ya sea de remesas, de transferencias, en muchas instituciones te querían dar al tipo de cambio oficial cuando tú sabías que en la calle estaba más alto. O sea, el tener un solo tipo de cambio ayuda, es una buena medida, es más, se la debió haber hecho mucho antes, pero finalmente se la ha tomado, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. ¿Qué impactos va a tener esto? El primer impacto que va a tener en el bolsillo de la gente es que los productos importados van a subir de precio. ¿En qué sentido? En que si tú traías antes, vamos a suponer, un producto que valía $1,000, para cobrarte el IVA de importación, el arancel y el ICE, si es que correspondía el consumo específico, te calculaban esos $1,000 a 7 redondeando, entonces era 7,000 y a eso le aplicaban la tasa del IVA, del gravamen y demás. Hoy día ese mismo producto que valía $1,000, hoy te van a decir redondeando a 10,000 y vas a tener que pagar sobre eso el IVA, el gravamen aduanero y el impuesto a los consumos específicos. Ese, por ejemplo, es un efecto inmediato. Otro, como tú sabes, en Bolivia existe lo que se llama el anticrético. Y esto estaba generando muchos conflictos porque las personas que habían entregado dólares por el anticrético querían que le devuelvan dólares o en el peor de los casos al tipo bolivianos, al tipo de cambio paralelo. Y el que había recibido no quería hacer eso, quería devolver al tipo de cambio oficial. Y habían muchos litigios por este tema del anticrético. Con esto se clarifica. Ahora ya, si no tienes dólares, devolverás al nuevo tipo de cambio. ¿Tu empresa vale menos de lo que creías? Con el nuevo tipo de cambio, tu patrimonio en dólares podría bajar contablemente aunque el mercado ya lo asumía. ¿Estás preparado? Si tú tenías hoy día una empresa y tenías un patrimonio de X, para calcular tu patrimonio en dólar utilizabas el tipo de cambio oficial. Ahora vas a utilizar el tipo de cambio, el nuevo, y por lo tanto tu patrimonio, tus activos en dólares van a valer menos. Sin embargo, en la práctica no lo devalúa porque ya toda la gran mayoría de las transacciones se hacían al tipo de cambio de paralelo o prácticamente al tipo de cambio de referencia, que no había una gran diferencia. Pero sí en la parte contable y en otros aspectos sí te devalúa el dinero y mucha gente recién quizás se va a dar cuenta que con este tipo de cambio, ahora si antes tenía una empresa que creía que valía X monto, hoy día en dólares eso vale menos. No es que sea hoy día, si ya valía menos, pero hoy día contablemente lo vas a tener que reconocer. ¿La aduana de Bolivia necesita una reingeniería urgente o solo discursos contra la corrupción? Entre transparencia, meritocracia y control aduanero, ¿quién protege realmente al país? Bueno, yo quiero reiterar y ratificar hasta el cansancio y decirle al gobierno que sigue durmiendo con el enemigo, que sigue teniendo masistas en su gobierno que están haciendo actos de corrupción. Es muy lamentable que el gobierno en este estado de excepción debería de demostrar eficiencia, transparencia, gestión, políticas públicas en favor del Estado, resarcimiento por estos daños y perjuicios. Seguimos escuchando este tipo de noticias en la cual indignan a la población. Este modus de recaudación, sabemos que la Aduana Nacional de Bolivia desde hace años es una entidad corrupta. ¿Qué dijo este gobierno? Que iba a cerrar la Aduana Nacional de Bolivia, que iban a poner una bomba incluso, no me acuerdo, en campaña política. ¿Y ahora qué hacemos? No hay una política aduanera transparente en nuestro país, no hay la meritocracia, no hay la eficiencia, no hay compulsas para nuevos profesionales en tema de comercio exterior o comercio internacional. Muy lamentable y molestoso de verdad escuchar, suficiente estamos con el tema de YPFB, suficiente estamos con el tema del Banco Central y otras instituciones, ahora se suma la Aduana Nacional de Bolivia. No nos sorprende porque el gobierno sigue teniendo masistas en su gobierno, sigue dándoles de comer y es muy lamentable. Tiene que hacer una reingeniería en la Aduana Nacional de Bolivia. La Aduana Nacional de Bolivia históricamente es un ente corrupto por el tema de no tener políticas públicas en cuanto a lo que es las normativas arancelarias de nuestro país. No hay una política del consumo. ¿El tipo de cambio flexible dará estabilidad o más incertidumbre a Bolivia?
Sin dólares, confianza bancaria y reglas claras, ¿podrá el gobierno evitar otra crisis en precios, ahorros y empresas? Y como esto va a ser flexible, totalmente flexible, puede ser que la gente sienta cierto temor de no saber cuál es el tipo de cambio mañana. Y lo ideal en economía es que la gente tenga certidumbre sobre el tipo de cambio, es decir, que todos sepamos que no va a haber un cambio importante como ocurría cuando teníamos el bolsín. Este sistema puede generar un poco más de cambios que puede preocupar a la gente. Para eso es fundamental que el gobierno cuente con dólares, porque ¿qué pasa si el lunes todos quisieran ir a comprar dólares y no encuentran? Esto no serviría. Entonces es importante que el gobierno cuente con dólares. Para ello, número uno, fundamental, si antes era necesario, ahora se vuelve imprescindible, un acuerdo con el Fondo Monetario que le permita contar con dólares para respaldar esto. Segundo, cuanto antes devolver los depósitos a la gente que tiene encerrados en la banca, para que vuelva la confianza al sistema financiero, los bancos vuelvan a aceptar depósitos en dólares y volvamos a la normalidad. Toda esa cantidad de dólares que salieron de la banca y están en la casa de mucha gente, en el colchón bank, como se dice, o en cajas de seguridad, o los sacaron fuera del país, puedan volver. Mientras no haya eso, pues no vamos a volver totalmente a la normalidad. Y es fundamental porque uno quiere que los empresarios no estén preocupados de cuánto será el tipo de cambio, subirá, no subirá. Como era cuando existía el bolsín, nadie se preocupaba y hacías tu negocio. No que en esta última época la gente estaba preocupada, si importo ahora y si luego baja el tipo de cambio voy a perder dinero, etcétera, etcétera. Eso hay que tratar de que no ocurra y ojalá que este tipo de cambio se mantenga relativamente estable y le dé certidumbre a la gente. Muere el 6,96 y nace una nueva crisis con dólar flexible, importados caros, subsidios en riesgo, reservas bajo presión y ahorros buscando refugio. ¿Bolivia está preparada para pagar el verdadero costo? Dios, sí, mira, hoy el Ministerio de Economía ha emitido la resolución ministerial 245, con lo cual prácticamente ya se pone fin, muere el tipo de cambio fijo, es decir, ya no existe el 6,96, sí se oficializa que este tipo de cambio ya no existe en Bolivia para dar paso a un tipo de cambio flexible. ¿Qué significa ello? Que se va a manejar en un rango, posiblemente entre un rango de 9.5 y 11.5 bolivianos, el cual podría flotar el nuevo tipo de cambio. Pero, ¿cuáles son los efectos? Eso es importante que la audiencia entienda. ¿Cuáles son los efectos en economía que va a tener este nuevo tipo de cambio flexible? Por una parte, la inflación importada, es decir, que ahora los productos que se importan, sean repuestos, tecnología, hasta alimentos, ahora van a costar más caros y es un efecto directo en la canasta básica de las familias. Otro punto importante, el dilema de los subsidios. Al importar los combustibles, estos van a ser más caros. Entonces el gobierno acá retorna a un dilema: ajustar presupuesto o actualizar al alza los nuevos precios de los combustibles, de la gasolina y del diésel. ¿Para qué? Para poder financiar justamente estos nuevos precios.